Ha resucitado. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios porque Él ha resucitado? No es una fantasía, no es un cuento, es realidad. Nuestro Señor, nuestro Redentor, ha resucitado de entre los muertos. Así que vamos a hacer una oración para darle gracias a Él, porque de verdad Él lo hizo ya por nosotros. Él hizo lo mejor de lo mejor. Y ¿saben qué? Ahorita vamos a estar hablando acerca de grandes verdades que nos acompañan hasta el sol de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de reunirnos. Gracias porque tú resucitaste, Dios. Gracias te damos porque tu poder se manifestó. Lo que dijiste se cumplió. Lo que le habías dicho tanto a tus discípulos que se llenaron de temor y dolor, tú lo lograste, Señor. Tú resucitaste y nos traes esperanza. Nos traes el aliento, Señor, para saber que en ti todas las promesas están completas, Dios. Gracias te damos. Bendice a cada persona que se encuentra en esta reunión en el nombre de Jesús, y bendice a aquellos que vienen de camino a este lugar. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús decimos un fuerte amén. Así es, estoy muy contento. Hoy estamos cerrando nuestra serie Jesús en mi lugar. ¿A cuántos les ha gustado esta serie? Amén. Hermosa serie donde hemos estado durante 5 semanas hablando acerca de todos los acontecimientos que acompañaron a nuestro Señor. Pudimos ver su mover hermoso de una manera espectacular, cómo Él fue haciendo un proceso importante para nuestras vidas, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Pueden sentarse, ahora sí, no se preocupen. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, Él lo logró y lo hizo por amor a ti y a mí. Así que eso me llena de gran alegría, de gran entusiasmo. Vamos a estar hablando entonces acerca de este tema que sin lugar a duda trasciende. Llegamos ahora sí al punto más importante de la historia. Es el punto más importante de la historia, porque este acontecimiento realmente marcó un antes y un después. Tanto es así que al día de hoy hasta nuestro calendario marca el tiempo de nuestro Señor. 2000 y tantos años, 2024 años, se cree que es un poquito más, un poquito menos, por ahí está, es un cálculo que se hizo, pero más o menos representa todo desde el momento que nació nuestro Señor. Imagínense cómo Él logró dividir la historia en un antes y en un después de Él. Vamos a ir avanzando, por favor, con la... Gracias Jennifer, que me está ayudando hoy allí con multimedia. Vamos a hacer un pequeño reencuentro, porque estuvimos hablando de que nuestro Señor fue en primer lugar traicionado. Estos fueron los elementos que comenzamos a ver a lo largo de esta hermosa serie Jesús en mi lugar, y vimos que fue traicionado, que fue abandonado, que fue acusado, que fue castigado. Lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de que resucitó. Él resucitó y nos gozamos. Y si le vas a dar un aplauso, dáselo con toda la alegría, porque Él resucitó. Y vamos a ir hablando un poco de la importancia de esto. Vamos a hablar un poquito también, vamos a tocar algunos aspectos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico. Vamos a abordar esto como un acontecimiento que, como lo acabo de decir, marcó totalmente la historia de la humanidad en un antes y en un después de Él. La resurrección precisamente es el evento más importante de la historia, como les acabo de decir. Sin lugar a dudas, el hecho de que Jesús resucitara tiene un gran significado para nosotros. Y por supuesto vamos a estar hablando de esto a más detalle en los próximos versículos que vamos a estar tocando. Fíjense, que Jesús haya muerto por nuestros pecados y que haya resucitado de la tumba lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Si Él no resucitó de entre los muertos, entonces esta es solo una bonita historia de un mártir que se enfrentó a la injusticia. Hubiese quedado simplemente como una historia. Si él no hubiese resucitado, hubiese sido un mártir más de la historia, como tantos otros han quedado plasmados en libros de historia. Sí, murió como un mártir por una causa, por un motivo especial para la humanidad. La diferencia es que nuestro Señor no solo murió por un motivo especial para la humanidad,
sino que trasciende la historia. Trasciende totalmente, como lo acabamos de decir, marcó un antes y un después de él. Así que vamos a ir viendo algunos aspectos importantes, porque estamos parados ahorita, siempre hemos estado usando como nuestra base bíblica el Evangelio de Mateo. También hemos tocado algunos otros versículos bíblicos de otros evangelistas, pero bueno, en esta ocasión este estudio o toda esta prédica está basada principalmente en Mateo, así que pueden ir a sus Biblias y pueden leer el capítulo 28 desde el verso 1 hasta el verso 20. Relata absolutamente todo lo relacionado con la resurrección, ¿okay? Y es importante. ¿Por qué nos enfocamos en Mateo? Dirá alguno, ¿por qué nos enfocamos en este evangelista? ¿Por qué enfocamos allí esta óptica? Porque es que resulta que Mateo fue uno de los testigos presenciales y que con sus ojos vio absolutamente todas y cada uno de estos eventos que vamos a estar mencionando. Es un testigo fiel de todo, de los milagros de que hizo nuestro Señor, de todo el acontecimiento, de todo lo que ocurrió allá en el pueblo hebreo. Y sin lugar a dudas, esto trasciende totalmente nuestra capacidad y nuestra manera de ver este enfoque. Así que vamos a estar hablando algunas cositas. Recuérdense que Mateo fue uno de los discípulos que estuvo allí mientras que ocurría esto, así que presenció personalmente lo que escribe. Y vamos a ir señalando algunas cosas de este pasaje, Mateo capítulo 28, que nos llama muchísimo la atención. Lo primero que vamos a estar hablando es que el evento de la resurrección causó temor y gozo. Imagínense el hecho de ser testigos oculares, de estar presentes, de ver que todo el sufrimiento, todo el castigo que recibió nuestro Señor, como lo estuvimos mencionando a lo largo de todo este pasaje, de todos estos estudios que hemos estado viendo, de todas estas semanas. Imagínense ver cada uno de estos procesos, desde el proceso de la traición, cuando estuvo allí también presenciando el sufrimiento y la agonía que tuvo nuestro Señor en el Getsemaní, que fue abandonado por sus discípulos. Cada uno de estos eventos, cuando fue enjuiciado, el proceso del juicio, hablamos que fue un juicio totalmente injusto. Y no solamente ver el proceso del juicio, sino ver el castigo que recibió, ver los azotes, ver la caminata que hizo desde el pretorio romano hasta el Gólgota, donde ocurrió el evento de la crucifixión, y de repente resucitó. Lo que había dicho se cumplió. Por si fuera poco, que aparte de todos los milagros que presenciaron, también vieron el momento cuando Él resucitó. Vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos como Mateo capítulo 28, verso 8, y vamos a ver cómo causó este temor y este asombro, y este gozo también. Dice de la siguiente forma: entonces ellas, hablando de quién, de sus discípulos, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fíjense que las primeras testigos oculares fueron María Magdalena, y María menciona en este mismo pasaje, en la parte más arriba de los primeros versículos. También lo vamos a ir viendo más detalle. Llama la atención que fueron damas. No me quiero adelantar porque vamos a estar hablando de esto. Hay una revelación importante que nos trae la palabra de Dios con respecto a esto. ¿Y qué es lo que dice allí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice el pasaje que acabamos de leer? Saliendo del sepulcro, ¿con qué? Con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Corriendo. Estaban totalmente llenas de temor, de impacto. Imagínense lo que es ver al Señor resucitado. No, yo quisiera hablar de algo quizás un poquito cómico que me pasó cuando era pequeño, pero yo me imagino que más o menos quizás algo así o aún más fuerte pudieron haber sentido estas damas. Resulta que cuando estaba muy pequeño, mi mamá, yo tenía aproximadamente como unos 7 años, 8 años, y mi hermano Tomás por ahí también. Tengo muchos recuerdos de esas edades porque pasaron muchas cosas importantes en mi vida, pero recuerdo que mi hermano tenía como 6 años, 5 años, y mi mamá me dice: hijo, voy a salir, pero se quedan con tu primo. Tengo un primo mayor que yo, me lleva aproximadamente unos 10 años de diferencia.
En ese momento él estaba haciendo su cuarto y quinto año de high school, como le dicen acá, para que más o menos entendamos la historia, o sea, los últimos 2 años de la high school. Y recuerdo que ella me dijo, está pendiente porque tu primo está allí. Y yo, ¿dónde? Yo no lo veo. No sé dónde está. En realidad yo no lo vi. De repente, cuando mi mamá sale, no había pasado 5 minutos y se fue la luz. ¡Pum! Quedó la casa totalmente oscura. Por supuesto, yo con 8 años me dio mucho temor. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y mi hermano también estábamos allí. Tanto así que como que había una velita, algo, prendimos una velita cerca del teléfono cuando había teléfono de casa, cuando las casas tenían teléfono. Y entonces recuerdo que nos quedamos allí paraditos esperando que mi mamá regresara. Sabíamos que en cualquier momento ella podía regresar. No había celulares en ese momento, así que yo sabía que ella iba a regresar. Pero me preocupaba el hecho de que no sabía dónde estaba mi primo. Y yo decía, ¿dónde estará? Pero si ella me dijo que está aquí, bueno, seguro él salió, anda por la calle jugando y nosotros aquí solos. Bueno, de repente, en medio de la oscuridad, veo que algo blanco se mueve. Por supuesto, yo veo un reflejo y yo, ¿qué es eso? Y luego ese objeto blanco da otros pasos y se mueve hacia otra parte de la casa. Y yo, ¿qué es esto? Ahí sí lo vi, evidentemente lo vi. Y luego vuelve a dar otros pasos, pero cada vez que iba cruzando, porque la sala era más o menos, el salón principal de la casa era más o menos espacioso, habían varios muebles, objetos allí, y este objeto iba cruzando, o esta cosa blanca que yo veía, iba cruzando de un lugar a otro. Yo, no puede ser, yo lo estoy viendo. Bueno, en ese momento mi cuerpo comenzó a sentir temblor, yo comencé a temblar. Yo, ¿qué es esto? Algo está pasando, esto no es algo normal. Yo comencé a temblar y estaba ahí, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y veo que se va acercando y de repente logro darme cuenta que es un objeto limpiador. Le dicen coleto en mi país, en otros países no sé cómo le dirán, pero algunos le dicen mopa, con lo que logran limpiar el suelo. Si me dicen algunos que están aquí de otros países, ¿cómo le dicen en su país a eso con que limpian el suelo, que usan como una toalla para limpiar el suelo? Trapero, mopa, coleto. Yo veo un trapero bastante grande y veo que se viene acercando y de repente escucho, ¡oh! Era mi primo. ¿Qué les parece? El susto que me dio no fue normal. Yo estaba temblando, mis piernas estaban temblando por lo que yo estaba viendo. Yo, esto es un fantasma, dije yo. Bueno, pero fíjense, esto es una historia muy jocosa. Sin embargo, más o menos me puede hacer pensar, aunque sea un poquito, cuál fue la sensación que tuvieron estas personas. Indudablemente ellos comenzaron a temblar de miedo. Comenzaron, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Un fantasma? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Resucitó? No lo puedo creer, pero al mismo tiempo, mientras que se logra digerir esta emoción tan fuerte, que probablemente estaban temblando, pálidos, sin pulso, frío, al mismo tiempo, en paralelo, estaba ocurriendo el gozo. Él, Jesús, resucitó. O sea, imagínense cómo pudo haber sido ese momento lleno de tantas emociones, ¿verdad? Entonces, sin lugar a duda, causó gran temor, asombro también pudiéramos decir, y gozo. Por lo tanto, concluimos lo siguiente: significa que Jesús es quien afirmó ser y que hizo y logró lo que Él afirmó que haría. Amén. Tal cual significa que Jesús es quien afirmó ser. Él dijo que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, y que iba a resucitar de entre los muertos. Así que por lo tanto estamos convencidos totalmente de que Él es el Hijo de Dios, y que con su resurrección tal cual comenzaba a demostrar que Él cumpliría sus promesas, que lo que ya había dicho se iba a cumplir en cada una de nuestras vidas. Así que la resurrección no solo debería asombrarnos, también debería causarnos gran gozo ilimitado. Es decir, que deberíamos estar repletos de gozo, repletos de alegría por este acontecimiento. Porque significaría que todas esas promesas son verdaderas, son ciertas, que cada una de sus promesas se van a cumplir. Hay algo que se estudia en la palabra que se llama el cronos y el kairos de Dios. Es decir, que todo tiene sus tiempos y sus momentos. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas.
Él tiene el tiempo y el momento definido para cada circunstancia de nuestras vidas. El cronos y el kairos de Dios. Él determinó que ese era el instante en el cual Él había de resucitar. Pero no solamente nos llena de asombro, de alegría, de gozo o de temor o todas estas emociones que se puedan sentir, sino que también trae esperanza. Su resurrección trae esperanza para toda la humanidad. Vamos a estar viendo el último libro de nuestras Biblias, que es Apocalipsis, en su capítulo 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una promesa. Así que ya no habrá más más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Durante estos últimos días he estado viendo en las redes sociales. Me llama la atención de que varias personas han estado hablando con respecto al tema del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué nos toca sufrir tanto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué de esta manera? Tantas preguntas que podemos nosotros hacernos. Y fíjense la promesa que está allí, la promesa que tenemos acá. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, que ya Dios tiene un tiempo preparado para Él calmar nuestro dolor, para quitar para siempre el dolor, para quitar para siempre la muerte. En su cronos y en su kairos, en sus tiempos perfectos, Él ha determinado el lugar. Él va a ejecutar cada una de sus promesas, y la resurrección fue una de ellas. Más bien nosotros estamos viendo en retrospectiva, pero imagínense los discípulos que estaban presentes en ese momento, pudieron ver el cumplimiento de esa promesa tal cual. Así que la resurrección es más que un final feliz. La resurrección es mucho más que un simple final feliz. Mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más maravilloso. Vamos a estar viendo Primera de Corintios. Vamos a ir citando varios pasajes bíblicos, porque es importante que comencemos a sentar estas verdades en nuestros corazones, que comencemos a sentar estas promesas en nuestro ser. Primera de Corintios 15, versos 17 y 18 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero eso es una suposición. Sin embargo, más adelante el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero, por eso hizo primicia. Él fue el primero de la resurrección. Por lo tanto, todos los que van a morir en Cristo van a resucitar y van a vivir para siempre, porque Él ya lo hizo. Él venció la muerte. Él venció la muerte. ¿Eso no te da alegría? Amén, ¿verdad que sí? Vamos a ir avanzando. Hoy vamos a estar hablando de 5 aspectos, pero ya este es el tercer aspecto. Y es interesante que los relatos son confiables. Vamos a ir viendo por qué son confiables. ¿Qué es lo que nos hace pensar que estos relatos y estos textos están diciendo la verdad? Fíjense, en el caso de Mateo, él no está inventando nada. Y ya les voy a decir por qué. La tumba vacía fue descubierta por mujeres. La tumba vacía fue descubierta por mujeres. ¿Por mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Están aquí? Muy bien. Ahora sí voy a hablar de ustedes. Fíjense la gran bendición. Y quizás piense, ¿y eso qué demuestra? ¿Qué demuestra eso que fue descubierto? De algún varón por ahí pensando, ¿qué demuestra eso? Es una gran pregunta, ¿verdad? Resulta ser que para el contexto histórico, en ese momento las mujeres no tenían valor. Ellas no tenían valor. De hecho, al momento de hacer el conteo de la ciudad, de decir cuántas personas hay en la ciudad, hacer el censo, no se contaban a las mujeres. Se contaban eran los hombres y los niños. Y después, si es que acaso se consideraba, bueno, las mujeres, pero no eran consideradas. Esa era la circunstancia histórica. Y esto llama muchísimo la atención, porque
precisamente esto nos puede hacer ver que quizás Mateo se estaba arriesgando al escribir que fueron las mujeres las primeras testigos oculares. Probablemente Mateo se estaba arriesgando a que no creyeran en ese mensaje que él estaba escribiendo en el Evangelio. Pero vámonos a Mateo capítulo 28, versos 5, del verso 5 al 9. Verso 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, como lo vimos al principio del video: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso siguiente: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y el verso siguiente dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿fueron qué? Corriendo a alta velocidad. Yo me imagino que ahí la gran carrera. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, ¿qué ocurrió en el verso 9? Y nos dice: he aquí, Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué hermoso este momento. Me conmueve mucho. Piensen por un momento. Si Mateo, vamos a pensar un poquito. Si Mateo inventó lo de la resurrección para intentar que la gente de su generación creyera, ¿por qué convirtió a las mujeres en los primeros testigos oculares? Si lo hubiera inventado, habría elegido hombres. Si todo esto hubiese sido una mentira, él habría escogido los hombres, pero no. Mateo señala que las mujeres fueron las primeras testigos oculares porque esa era la verdad. Esa era la verdad. Ellas fueron las primeras que lo vieron. Y esto demuestra algo hermosísimo en el caso de la mujer, porque Dios restituye la vida de las damas. Esas damas que habían sido olvidadas, esas damas que habían sido quizás maltratadas, humilladas, no lo sé exactamente. Hay tantas cosas que se describen a través de la historia en lo que corresponde a ese momento histórico, pero sabes que Jesús la libró a ellas de todo eso, le dio un lugar de honor. Y no me quiero adelantar mucho porque voy a hacer un spoiler, pero eso lo van a ver un poquito en el taller de mujeres. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder. El taller de damas que próximamente viene el sábado, el 6 de abril. Mateo entonces señala que las mujeres fueron las primeras testigos oculares porque esa era la verdad. No había otra, esa era la verdad. Lo siguiente que fueron testigos, recuérdense que estamos viendo que todos estos relatos son confiables, son los discípulos y apóstoles. ¿Qué tal de ellos? ¿Qué tal de estos siervos de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que habrían muerto por algo que sabían que era mentira? A ver, ustedes creen, esto es una representación obviamente, pero ustedes creen que estos discípulos habrían muerto por algo que sabían que era mentira. Ahora te pregunto, ¿morirías por una mentira? ¿Estarías dispuesto a morir por una mentira? Nadie sería capaz de morir por una mentira. A veces usamos las mentiras para muchas cosas, ¿no? Para favorecernos, para quizás obtener ciertos beneficios, pero de allí a morir por una mentira, estamos lejos de eso. Hay gente que edificaría su vida sobre mentiras y gana mucho dinero, por ejemplo, o poder, o prestigio, a través de todas esas mentiras. Pero ¿qué ganaron los apóstoles con estas supuestas mentiras? Vamos aquí a imaginar. ¿Qué ganarían ellas si subiesen? ¿Qué ganarían ellos? Nada, fueron perseguidos toda su vida. Escúchese bien, fueron perseguidos toda su vida. Fueron pobres, los torturaron y los ejecutaron. Prácticamente todos de los 12 murieron
Recordemos que Judas fue posteriormente sustituido, ¿no? Hubo una sustitución. Pero todos ellos murieron de una forma terrible, excepto uno de ellos que dice que ya murió en su vejez, pero que fue el caso del Juan, pero él fue también torturado. Imagínense esto, todo el sufrimiento que pudieron haber tenido estos hombres. Por lo tanto, estos relatos son totalmente confiables. Para ellos, sin lugar a dudas, Jesús había resucitado. Ellos habían visto a Jesús, ellos habían tenido ese encuentro con Él. Ellos vieron todas estas cosas, fueron testigos, vieron sus milagros, y vieron cuando resucitó, y vieron cuando ascendió, todo lo vieron. Por lo tanto, no había manera de que estos hombres le dijeran, rechaza a Cristo. Le decían, no puedo, yo lo vi. ¿Cómo te voy a decir que lo voy a rechazar? Recházalo, si no vas a morir. Prefiero morir, porque sé que si muero en ganancia voy a estar con Él para siempre. Así que no hay menor duda al respecto. Ellos dijeron algo como que lo que vimos no podemos evitar de hablar de lo que vimos. Lo vimos con nuestros propios ojos. Imagínense esto. Hay una frase que dice Blaise Pascal, un filósofo francés del siglo XVII, dice más o menos así: creo en los testigos que están dispuestos a que les corten la garganta. Él dice eso, este filósofo francés. Creo en los testigos que están dispuestos a que les corten la garganta. Pero no solo los apóstoles fueron los únicos testigos, hay muchos más. La cosa no queda allí, porque es que el acontecimiento de la resurrección fue algo enorme. Después que Él resucita, se le apareció a varias personas en diferentes partes. ¿Dónde está eso? Vamos a la Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, verso del 5 al 8 en total, pero vamos primero con el 5 al 6. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es un atributo de Dios, que aparezca en el mismo lugar a diferentes personas. Ningún ser tiene esa capacidad, solo Dios. Dice, aparecieron a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Por supuesto, esto fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta y hace esta descripción. Vamos a los siguientes versos, por favor. Dice, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este fue el apóstol Pablo. Él dijo, al último, bueno, a mí, como quien dice, ya de último, ya quedaste ahí en la colita. Tuvo la misericordia y también se le apareció a él. No podían negarlo, no podían ocultarlo. No había manera de que ellos dijeran no, lo contrario. No podían. Testigos oculares presenciaron el poder y la gloria de Dios. Por lo tanto, Mateo nos muestra una confirmación históricamente confiable. Te quiero preguntar, ¿cómo vas a actuar ante ella? ¿La rechazarás como lo hicieron los líderes judíos? Vamos al siguiente punto, que dice: los líderes judíos rechazaron y negaron la resurrección. Escúchese bien, los líderes judíos rechazaron y negaron la resurrección. ¿Dónde está esto? Vamos a Mateo capítulo 28, verso 11. Dice: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Quiénes fueron a la ciudad? La guardia. ¿Qué guardia? Los que estaban cuidando la tumba. Recordemos que asignaron una guardia porque dijeron, bueno, no vaya a ser que ocurra algo que se lleve en el cuerpo. No, tenían guardias allí en esa tumba. Es decir, que esa tumba no fue que la dejaron ahí abandonada, ni quedó ahí como quien dice. No, habían unos guardias allí, los cuales fueron impactados por el poder. Y dice, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Es decir, hubo actos de
corrupción, diciendo: de sí vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso es lo que van a decir. ¿Oyeron? ¿Oyeron, soldados? Eso es lo que van a decir. Wow. Yo me pregunto, ¿por qué están tan decididos a encubrir algo así y cerrar sus ojos voluntariamente? ¿Por qué están tan decididos a cerrar sus ojos? Esto es algo que nos hace reflexionar y me lleva a la siguiente frase que dice: siempre se pueden encontrar razones para no creer lo que no se quiere creer. Siempre va a haber razones. Siempre vamos a presentar excusas. Cuando usted no quiere creer, ni que hagan lo que hagan, ni que le resuciten al muerto allí, ni que le hagan el milagro que le hagan, si usted no quiere creer y tiene su corazón cerrado, no va a haber posibilidad de que pueda hacerlo. Repito, siempre se pueden encontrar razones, excusas para no creer lo que no se quiere creer. Y les digo algo, lo triste es que hoy por hoy hay muchas personas así. Hay muchas personas que permiten que las dudas les atormenten. Hay muchas personas que permiten que esos argumentos, esas preguntas difíciles que comienzan a hacerse en su mente comienzan a limitar. De hecho, tuvimos hace unas semanas atrás, si recuerdan, hablamos de ¿qué? De las dudas. ¿Quién se recuerda de ese mensaje? Todos, ¿verdad? Pues fíjense que de alguna manera todos, absolutamente todos, experimentamos nuestros momentos de dudas. ¿Será? ¿No será? ¿Ocurrirá? ¿Va a pasar? ¿Qué sucederá? Sin embargo, estas personas fueron voluntarias en aceptar que esas dudas permanecieran en su mente y en sus corazones. Y me refiero, sí, a los líderes judíos. Así que nuestro cuarto punto es que la resurrección te invita a superar las dudas. La resurrección te invita a superar esas dudas, a que te olvides de tantas preguntas que a veces hacemos un remolino en nuestra mente y bueno, yo estoy aquí, y nos ponemos allí matemáticos. Mi abuelito decía: darle vuelta a la pelotica. Así decía mi abuelito: le está dando vuelta a la pelotica en la mente. Sí, porque eso es lo que hacemos. Comenzamos a hacernos preguntas: esto, aquello, será, no va a ocurrir, Nos ponemos tan racionales que nos olvidamos absolutamente de todo. Mateo capítulo 28 verso 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Era tal el asombro, era tal el temor que decían: no puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? A los discípulos les pasó. Ahí se refiere justamente a los discípulos. Cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ustedes recuerdan a alguien, algún personaje que dudó? Tomás. Tomás dice que no. El otro Tomás. Vamos a ir a Juan, justamente allí, porque no podíamos dejar pasar hablar de las dudas y no hablar de Tomás. Tenemos que hablar de Tomás. El otro. Claro está. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No quería nada. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Se les apareció y específicamente a Tomás le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino que crea al Señor. Él lo hizo, su poder maravilloso. Amén. Lo veo, estamos aquí, estamos despiertos. Digan amén. Eso es. Pensé que se me habían dormido. No, está bien. Mi pregunta es: ¿dudaban? ¿Cómo es posible que dudaran? ¿Cómo es posible esto? Que los discípulos dudaban. Esto a mí me cuesta comprenderlo. ¿Lo vieron? Estaba flotando en el aire. Vieron sus manos y todavía dudaban.
lo vieron allí, todavía dudaban. Pero ¿saben qué? De cierto modo me da esperanza a mí. Claro que sí, nos da esperanza. ¿Saben por qué? Imagínense si yo estando ahí, si usted en algún momento pasa un momento de duda, diga: Señor, ya tú libraste de esto. Esto más bien nos da como que esperanza, nos da un alivio, porque ciertamente hasta a los discípulos les pasó. Pero las dudas nos van a ayudar a salir adelante, a superar esa etapa. Parece mentira, pero a veces como que las dudas es necesario que pase ligeramente por allí, porque es la forma en que una vez que la superas, vas afianzando tu fe. Vas a ir afianzando tu fe. Cuando vienen momentos difíciles a tu vida, cuando pasan situaciones que realmente son complejas, enfermedades, problemas en el hogar, problemas con la familia, no sé, problemas con el trabajo, con la economía, no sé cuál puede ser tu problema. Cuando vienen ese tipo de situaciones, probablemente la duda te acompañe, pero no te olvides que Dios ha librado todas y cada una de nuestras batallas y que en Él somos más que vencedores, que en Él nosotros podemos alcanzar todas las promesas, que en Él realmente nuestra vida puede tener un sentido y un propósito. Me gusta mucho esta frase que dice: la fe ocurre cuando lo inexplicable se une con lo innegable. ¡Puf! La resurrección fue innegable. Quizás haya muchas preguntas que todavía no tienen explicación, pero te aseguro que en su momento Dios va a traer una respuesta a tu vida. Yo sé que todos tenemos preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? Es más fácil preguntarle para qué, porque dice el Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Eres llamado de Dios? ¿Has sido llamado por Dios a su propósito? Amén. Así que relax. Sé que muchas veces cuando estamos en los valles de sombra es difícil decir relax. Cuando nos duele la cabeza, cuando estamos angustiados, cuando decimos esto no hay salida, no veo una oportunidad. Sé que no es fácil. Sin embargo, te invito a que te aferres al Señor y Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Vas a salir adelante. Amén. Hay un famoso pastor británico llamado Charles Spurgeon. Dijo una vez: la duda es como un pie listo para dar un paso hacia adelante o hacia atrás. Repito, él dijo: la duda es como un pie listo para dar un paso hacia adelante o hacia atrás de la fe. Porque en realidad no se puede dar y fíjense esto, no se puede dar un paso. En realidad no se puede dar un paso hacia adelante si no se levanta ese pie. Así que muchas veces la duda es necesaria en nuestras vidas. Parece mentira. Cuando vienen esas preguntas a nuestra cabeza, es como que levantamos el pie. Pero finalmente, si lo llevamos hacia adelante, vamos a afianzarnos cada vez más y más en Él. Y vamos a ver su victoria en nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo lo he vivido. A mí también me ha pasado. Continuamos avanzando. Nuestro quinto y último punto es: te impulsa a la gran comisión. ¿Qué? La resurrección. Te impulsa a la gran comisión. ¿Qué fue lo que hizo el Señor inmediatamente? Yo quiero preguntarte: ¿tú también estás dispuesto a abrazar la gran comisión? ¿Estás dispuesto a abrazar el gran llamado que Dios está haciendo sobre tu vida? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Vamos a ver Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Comenzamos con el verso 18 que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión. Pero no solo te quiero dejar con ese verso. Mira, todos en todas partes necesitan escuchar este mensaje. Todos en todas partes necesitan escuchar el mensaje de salvación. Hay gente allá afuera que está esperando una palabra de aliento.
Hay gente que allá afuera está viviendo tribulaciones, necesidades, conflictos. ¿Y a quién va a usar Dios? A ti y a mí. Así que recuerda que estas promesas, que si ya Dios te ha salvado, te ha levantado, te ha redimido, te ha perdonado, te ha sacado de la oscuridad, comienza a caminar y comienza a dar pasos de fe. Comienza a activar. Cuando tú comienzas a servir a Dios, las circunstancias que están a tu alrededor, sí, hay circunstancias complejas, pero hace que tú te enfoques en el Señor. No, yo sigo adelante. Cuando tú estás sirviendo, estás creciendo. Cuando tú estás allí con Él, estás avanzando. No te quedes, no te estanques. Él te invita a que tú vayas por todos y cada una de las almas. ¿Saben qué significa la palabra evangelio? Ajá. Literalmente en griego significa buenas noticias. Como decía un gran teólogo, el evangelio es buena noticia para aquel que la recibe a tiempo. Eso también es cierto. Es una buena noticia para quién? Para quien la recibe a tiempo. Y si te digo que hay gente que todavía no está recibiendo el mensaje, si te digo que todavía hay personas que no saben acerca de Jesús, de su poder, de su amor, de su gracia, de que murió por nuestros pecados, de que resucitó, todavía al sol de hoy hay personas que no conocen. ¿Han escuchado quizás un poquito? Bueno, sí, yo lo vi en una cruz una vez que me llevaron por allá cuando estaba chiquito. Es impresionante, pero eso ocurre muchas veces. Por lo tanto, esta generación de cristianos es responsable de llevar ese mensaje. Nosotros somos responsables en este tiempo y en esta era de llevar el mensaje de salvación. Tú y yo somos los responsables de ir y atender las naciones. Así que comienza a creer, comienza a levantarte, comienza a tener fe, a afianzarte, a caminar, a confiar. Mateo capítulo 28, versos 16 y 18 nos dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Esa palabra es para ti y para mí. Es una promesa de Dios, que a los que creen y confían en el Señor, esas señales nos van a acompañar. Ya para ir cerrando, quiero hacerte esta pregunta: ¿cómo responderás ante Jesús? ¿Cómo vas a responder ante Jesús? Tómate un momento allí donde estás y piensa cómo puedes responder a Jesús. Yo sé que hay algo que Dios te está hablando en este día. Yo sé que hay algo que Dios te está mostrando en ti. ¿Cómo vas a responder ante Jesús? ¿Fue traicionado? ¿Fue abandonado? ¿Fue acusado? ¿Castigado? Y resucitó en lugar de nosotros. Resucitó en tu lugar. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a descuidar una salvación tan grande como esta? ¿Será que vas a descuidar una salvación tan grande como esta? No hay manera. Dios te está llamando en esta hora. Vamos a ver un video, por favor, que tenemos allí. Vamos a prestar atención a este video.